Buen día, para el día de hoy vamos a tratar el tema del pasado simple. Iniciamos con el pasado simple. El pasado simple es uno de los tiempos verbales más fáciles en cuanto a su uso, ya que a diferencia del presente simple y en español, para todos los pronombres se utiliza el mismo verbo, a excepción del verbo to be, como lo iremos explicando durante esta sesión. Como por ejemplo de lo expuesto anteriormente, vamos a ver los siguientes ejemplos. Utilizaremos el verbo comer para las comparaciones de español a inglés, presente simple en inglés con pasado simple y el verbo to be para identificar su uso. ¿Ok? Entonces, tenemos el verbo comer en español. Yo comí, tú comiste, él comió, ella comió, nosotros comimos, vosotros comisteis y ellos, ustedes comieron. ¿Ok? Ahora bien, vamos a observar el presente del verbo to eat, que es el verbo comer en español. ¿Ok? I eat, you eat, he eats, she eats, we eat, you eat y they eat. ¿Listo? Ahora seguimos con el pasado del verbo eat, que sería ate. Y la conjugación sería I ate, you ate, he ate, she ate, we ate, you ate y por último they ate. ¿Ok? El verbo to be en pasado simple es was, were. ¿Ok? Tenemos I was, you were, he was, she was, it was,
perdón, luego de tenemos it is acá. Ok, continuamos con we were, you were, y they were. Como podemos notar en el ejemplo anterior, en español cada pronombre tiene un verbo diferente, a excepción de la tercera persona singular, que usa el mismo, y los pronombres ustedes y ellos. En el caso del verbo en presente en inglés, vemos que se usan dos verbos, eat, eats, utilizando it para todos los verbos, a excepción de la tercera persona singular, que sería he, she, it. Ya en el pasado nos damos cuenta que todos los pronombres personales, sin excepción, usan el mismo verbo, y ya en el caso del verbo to be, vemos que se usan dos verbos, was singular y were para plural, teniendo en cuenta que en inglés utilizamos el pronombre you tanto para singular como para plural. En ambos casos se utilizará were. Hacemos un pequeño repaso de la división de los pronombres para así entender con mayor facilidad lo anterior. I, primera persona. You, segunda persona. Singular. He, she, it, tercera persona singular. We, primera persona plural. You, segunda persona plural. They, tercera persona plural. Teniendo claro esto, vamos a explicar las diferentes estructuras gramaticales del inglés, las cuales por lo general se trabajan solo tres: afirmativo, negativo e interrogativo. Pero debemos saber que dentro de la estructura gramatical también existe el interrogativo negativo. Por lo general hacemos preguntas interrogativo-afirmativo, pero gramaticalmente hay que saber que existe la opción del interrogativo negativo. Lo más complicado en el pasado simple en inglés es la escritura, ya que a pesar de que hay una regla general que lo hace fácil, hay una excepción para los verbos irregulares, que no tienen regla específica, por lo cual toca aprendérselos y diferenciar los verbos regulares de los irregulares.
por lo cual más adelante también estaremos trabajando un listado de verbos, en especial irregulares, para así poder ir identificándolos. Vamos a seguir ahora con las diferentes estructuras gramaticales, haciendo la salvedad que en el pasado simple el verbo principal solo se usa en pasado para las oraciones afirmativas. Para las interrogativas y negativas el verbo va en presente y el verbo auxiliar es el que va en pasado y nos indica que la oración está en pasado. Eso lo iremos analizando poco a poco. Iniciamos con el afirmativo del pasado simple. La estructura del pasado simple en afirmativo, al igual que en los otros tiempos, es relativamente la misma. Pasaremos a explicarla. Tenemos primero pronombre personal. Número 2, verbo en pasado. Número 3, complemento. Ejemplo. They run in the park. They, pronombre personal. Run, verbo irregular en pasado. In the park sería el complemento. Ellos corrieron en el parque. Ejemplo número 2. She washed her hands. She, pronombre personal. Washed, verbo regular en pasado. Y her hands, complemento. Eso traduce: ella se lavó las manos. A continuación estaremos viendo un video con un listado de verbos irregulares para que vean y analicen que no aplica ninguna regla en cuanto a su estructura, caso diferente de los regulares que terminan en ed. La idea de este video es que se aprendan los verbos irregulares y su forma de escritura, lo cual les ayudará a identificarlos en cualquier entorno. Cada uno de manera personal puede buscar el significado. Observemos el video. Usually change their entire form when going from the simple form to the past tense form. For example, eat. The past tense of eat is ate. Go.
past tense of go is went. Be is an irregular verb, and it has two forms, was or were. Here is a list of irregular verbs in the simple form first and the past tense second. Be, was or were. Become, became. Begin, began. Blow, blew. Break, broke. Build, built. Buy, bought. Catch, caught. Come, came. Cost, cost. Cut, cut. Do, did. Drink, drank. Drive, drove. Eat, ate. Feel, felt. Find, found. Fly, flew. Forget, forgot. Freeze, froze. Get, got. Give, gave. Go, went. Have, had. Hear, heard. Hit, hit. Hold, held. Hurt, hurt. Keep, kept. Know, knew. Lay, laid. Lead, led. Leave, left. Lend, lent. Let, let. Lie, lied. Lose, lost. Make, made. Meet, met. Pay, paid. Put, put. Read, read. Ride, rode. Ring, rang. Run, ran. Say, said. See, saw. Sell, sold. Send, sent. Show, showed. Sit, sat. Sleep, slept. Speak, spoke. Spend, spent. Stand, stood. Swim, swam. Take, took. Teach, taught. Tell, told. Think, thought. Throw, threw. Understand,
understood, where, wore, when, won, write, wrote. Segunda estructura es la negativa. Al igual que la afirmativa, lleva la misma estructura que el presente. Y como se explicó anteriormente, en esta estructura el verbo principal va en presente, ya que el verbo auxiliar es el que nos indica la negación y tiempo pasado de la oración. Veamos a continuación. Primero, pronombre personal. Segundo, verbo auxiliar en pasado. Tercero, negación. Puede ser normal o en contracción. Cuarto, verbo principal en presente. Quinto, complemento. Ejemplo. Primero pondremos la oración en afirmativo y después el ejemplo y explicación en negativo para que se note la diferencia. Entonces tenemos afirmativo, we slept last night. Nosotros dormimos anoche. Perdón. We slept last night. Nosotros dormimos anoche. We did not or didn't sleep last night. Tenemos we, pronombre personal. Tenemos did, verbo auxiliar to do en pasado. Not, negación. Y tenemos didn't, que es la contracción did más not. ¿Ok? Y tenemos sleep, que es el verbo principal irregular to sleep en presente, que en pasado sería slept. ¿Ok? Y last night, que viene siendo el complemento. ¿Listo? Nosotros no dormimos anoche. Sería la traducción. Continuamos. Afirmativo. For example, I cooked lunch yesterday. Yo cociné o preparé el almuerzo ayer. ¿Ok? Y tenemos
I didn't cook lunch yesterday. Tenemos I, pronombre personal, didn't, contracción de did, que como ya lo dijimos anteriormente es el verbo auxiliar en pasado, más not, que me indica negación, ¿ok? Cook, que equivale al verbo principal regular en presente. Y tenemos lunch yesterday, que viene siendo el complemento, ¿ok? A continuación veremos un video con más ejemplos. Hola a todos, bienvenidos a Idioma Academy. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio número 58, oraciones negativas. Para ello les recomiendo ver el tutorial número 9 en donde hemos desarrollado ese tema. Empecemos. A continuación van a cambiar a su forma negativa las siguientes oraciones. Recuerden usar didn't y seguido los verbos en su forma básica. Tienen 5 segundos para resolver cada ejercicio. Empecemos. I washed my car yesterday. I didn't wash my car yesterday. Cuando formamos oraciones negativas en el tiempo pasado, utilizamos didn't y asimismo el verbo va en su forma básica, wash, sin ningún cambio. I watched TV yesterday. I didn't watch TV yesterday. My husband ate rice yesterday. My husband didn't eat rice yesterday. She told us a lie yesterday. She didn't tell us a lie yesterday. He rode his bicycle yesterday. He didn't ride his bicycle yesterday. I sat at my desk all day yesterday. I didn't sit at my desk all day yesterday. He read a poem yesterday. He didn't read a poem yesterday. They studied English yesterday. They didn't study English yesterday. I bought flowers yesterday. I didn't buy flowers yesterday. Ken played the piano yesterday. Ken didn't play the piano yesterday. I did my homework yesterday. I didn't do my homework yesterday. They were sick. Recuerden que cuando queremos utilizar el verbo be, ser o estar en una oración negativa, no podemos utilizar didn't. En este caso, deberemos utilizar weren't. They weren't sick. Ellos no estaban enfermos. Ahora los invito a poner en práctica sus conocimientos con el listening número 15. Y eso sería todo por hoy. No olviden darle like al video, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Muy bien,
Nuestra tercera estructura será la interrogativa. Al igual que la negativa, en esta estructura el verbo principal va en presente y el auxiliar es el que nos indica que la oración está en interrogativa y en tiempo pasado. Entonces, tenemos primeramente tenemos el verbo auxiliar en pasado. Segundo, tenemos el pronombre personal. Tercero, tenemos el verbo principal en presente. Cuarto, tenemos el complemento. Y quinto, tenemos el signo de interrogación. ¿Okay? Ejemplo. Did you work on Monday? Did you work on Monday? Tenemos primeramente did, que es el verbo auxiliar en pasado. You, pronombre personal. Work, verbo principal regular en presente. Y tenemos on Monday, que viene siendo el complemento. ¿Trabajaste tú el lunes? Sería la traducción en español. A continuación responderemos el interrogativo tanto de forma afirmativa como negativa, para ir aplicando lo ya visto y ver las diferencias. Did you work on Monday? Afirmativo. Yes, I worked on Monday. Vemos que aquí, por ser afirmativo, no se hace uso del verbo auxiliar, sino que se utiliza el verbo principal regular to work en pasado. Como pueden observar, worked. Eso traduce sí, yo trabajé el lunes. Negativo. No, I didn't work on Monday. En este caso, sí se hace uso del verbo auxiliar en pasado y la negación. Y el verbo principal regular se utiliza en presente. Eso traduce, no, yo no trabajé el lunes. Esos primeros ejemplos son con yes, no questions. Ahora veremos ejemplos con WH questions. Para eso tenemos, para las WH questions, tenemos primero WH word, segundo verbo auxiliar en pasado, tercero pronombre personal, cuarto verbo principal en presente, quinto complemento
Y sexto, signo de interrogación. Veamos el ejemplo. What did she study on Tuesday? What sería WH word. Did, verbo auxiliar to do en pasado. She, pronombre personal. Study, verbo principal regular en presente. On Tuesday, complemento. En español sería que estudió ella el sábado. Perdón, aquí en el complemento sería Saturday. What did she study on Saturday? Entonces tenemos que en español que estudió ella el sábado. ¿Okay? Si la respuesta es afirmativa, sería she studied math. Eso traduce ella estudió matemáticas. Si la respuesta es negativa, she didn't study, lo que traduce ella no estudió. Debemos tener presente y recordar que en inglés para hacer preguntas, oraciones interrogativas y responde de forma negativa, es decir, oraciones negativas, se utilizan los verbos auxiliares, por lo general el to be y el to do.